El universo era vasto y silencioso, pero en sus rincones más oscuros se extendía un rumor que atravesaba los siglos como una sombra imposible de callar. Existía una especie a la que todas las demás temían, una raza que había sometido mundos enteros con una mezcla de brutalidad y disciplina militar. Eran conocidos como los Skrull, criaturas de piel grisácea, ojos como cuchillas y una cultura basada en la conquista. Cada planeta que tocaban terminaba doblegado o reducido a cenizas, y sin embargo, en su arrogancia, habían comenzado a murmurar entre ellos que por fin habían encontrado a un enemigo que no se rendía a una especie tan frágil en apariencia, que parecía un error de la naturaleza, pero tan impredecible que resultaba insoportable para sus planes los humanos. En el Consejo de Guerra Skrull, los generales analizaban las campañas recientes, y en los registros se repetía un patrón cuando los humanos eran empujados al límite. No retrocedían, al contrario, se volvían más feroces, más ingeniosos, capaces de arriesgarlo todo, incluso su propia vida, con una sonrisa extraña que descolocaba a sus enemigos. Los informes describían cómo en la batalla de Cairón, una colonia humana aislada resistió 6 meses sin suministros, enfrentando a 10 veces más soldados Skrull. Y cuando finalmente fueron vencidos, los últimos sobrevivientes activaron cargas improvisadas, destruyendo la base enemiga entera, algo inconcebible para cualquier otra especie. En ese mismo tiempo, en Minatheshn, un planeta fronterizo llamado Ardan, un joven humano de nombre Elias trabajaba como ingeniero en un puerto espacial, sin saber que pronto sería arrastrado al centro de la tormenta. Los Skrull habían puesto su mirada en aquel mundo porque servía como punto estratégico entre varias rutas comerciales. Elías no era un soldado ni un héroe, simplemente un hombre con herramientas en la mano y una mente inquieta. Pero lo que lo hacía diferente era esa terquedad silenciosa que compartían muchos de su especie, esa necesidad de buscar soluciones aun cuando todo parecía perdido. La invasión comenzó una mañana sin advertencia. Los cielos se oscurecieron con naves colosales, y en cuestión de horas las defensas locales cayeron miles. Fueron capturados y las calles ardían en caos. Elías corrió junto a otros refugiados hacia los túneles de servicio, y allí escuchó por primera vez el rumor que se convertiría en leyenda. Un destacamento humano estaba resistiendo en las afueras, sin refuerzos, sin armas sofisticadas, usando apenas lo que encontraban. Y aún así habían detenido a las tropas Skrull durante horas, mientras los civiles escapaban. Esa noticia encendió algo en su pecho. No era miedo, era una chispa de furia mezclada. Con esperanza los Skrull no entendían aquel fenómeno para ellos. La lógica dictaba que un enemigo en clara desventaja debía rendirse. Pero los humanos eran distintos. Cada golpe que recibían los transformaba en algo más duro, más peligroso, como si estuvieran hechos para evolucionar en medio del dolor. Uno de los comandantes Skrull escribió en su informe que enfrentar a los humanos era como luchar contra un fuego. Cada intento de sofocarlo solo lo hacía crecer. Elias se unió a un pequeño grupo de sobrevivientes que juró no entregarse.
Trabajaron en silencio conectando viejas máquinas de minería con explosivos improvisados. Y cuando las patrullas Kroll bajaron por los túneles esperando encontrar esclavos dóciles, se toparon con un infierno de chispas y fuego. La resistencia humana no era perfecta. Muchos murieron aquel día, pero los invasores comenzaron a sentir una incomodidad nueva. Una grieta en su seguridad absoluta. Mientras los combates se extendían por el planeta, Ardan, una pregunta surgía en todas partes del Imperio Kroll. ¿Cómo era posible que una especie tan joven, tan limitada en tecnología, pudiera desafiar a los conquistadores de la galaxia? Y no solo desafiarles, sino también obligarles a retroceder. En ocasiones, el Consejo comenzó a sospechar que la verdadera fuerza de los humanos no estaba en sus armas, sino en algo más intangible. Algo que ningún algoritmo ni estrategia podía calcular. Elias vio caer a amigos y desconocidos, pero en cada pérdida sentía que debía continuar, porque lo que estaba en juego era más grande que él mismo. Comprendió que los humanos no luchaban solo por sobrevivir, luchaban porque negarse a pelear era renunciar a lo que los hacía humanos. Esa obstinación que los unía incluso en la derrota. Esa creencia de que mientras uno quedara en pie, la batalla aún no había terminado. Al caer la noche, los Kroll se reagruparon con furia. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje había sido enviado al resto de la galaxia. Los humanos no se rendían, no aceptaban cadenas y no temían al sacrificio. Esa revelación comenzó a propagarse como una llama indomable, una llama que pronto encendería guerras y alianzas que cambiarían el destino de todos los mundos, conocidos. La noticia de la resistencia en Ardan se esparció como un eco por los corredores secretos de la galaxia, y en cada rincón donde los Kroll imponían su dominio, surgió un murmullo inesperado. Algunos lo llamaron un mito, otros una advertencia, pero todos coincidían en que los humanos habían demostrado algo que pocas especies podían imaginar. El coraje de enfrentar la derrota con los dientes apretados y las manos vacías, pero con el corazón ardiendo. Elías, que hasta hacía poco era un ingeniero sin aspiraciones militares, se convirtió sin querer en un símbolo dentro de aquel planeta ocupado. Cada día organizaba a más sobrevivientes. Cada jornada aprendían a convertir las ruinas en armas. Cada pasillo destruido en una trampa, letal, y aunque muchos morían, la semilla de la resistencia no dejaba de crecer. Los Kroll, en su arrogancia, no comprendían lo que enfrentaban sus cálculos de guerra. Estaban diseñados para quebrar la moral del enemigo, a través del terror, pero con los humanos esa lógica se volvía inútil, porque cuanto más sufrían, más creatividad sacaban de la nada. Cuanto más se les arrebataba, más ferozmente se aferraban a lo poco que quedaba. Una comandante Kroll, llamada Durán, había escrito en un informe secreto que combatir humanos era como intentar atrapar el viento, porque su fuerza no estaba en la disciplina de una sola mente, sino en la voluntad colectiva que surgía de miles y miles que se negaban a aceptar el final mientras, tanto en Ardan, los días se convertían en semanas, y Elías comenzó a notar algo extraño en sus compañeros. Ya no eran simples civiles, convertidos en luchadores improvisados. Ahora eran una comunidad forjada en el dolor y la esperanza
Aprendían a leer los movimientos del enemigo, a anticipar los patrones de sus patrullas, a encontrar debilidades en su tecnología. Los humanos eran ingeniosos, porque no conocían los límites establecidos por otras razas capaces de transformar una batería dañada en un arma de pulso o un pedazo de metal en una trampa mortal. Y en ese ingenio estaba la semilla de la victoria una. Noche bajo el techo ennegrecido de lo que había sido un centro de comercio. Elías reunió a su grupo. Allí no había uniformes, ni banderas, solo rostros cansados pero decididos. Habló con voz firme, recordándoles que cada día que resistieran, no solo estaban luchando por sus vidas, sino enviando un mensaje a todos los planetas dominados, si los humanos podían enfrentarse al imperio más temido. Entonces cualquiera podía hacerlo. Las miradas que recibió en respuesta no fueron de miedo, sino de convicción. Y aquella chispa se volvió fuego. Los Skrull, enfurecidos, decidieron intensificar su ataque. Sobre Ardán enviaron refuerzos y máquinas de asedio que nunca antes habían usado contra una población civil. Pero la sorpresa fue mayor cuando descubrieron que los humanos no retrocedían, sino que respondían con una coordinación inesperada. Elías y los suyos habían aprendido a usar los mismos túneles subterráneos que antes servían para minería, ahora convertidos en un laberinto de muerte para los invasores, y cada paso que daban, los Skrull, costaba caro, tanto en recursos como en moral. El Consejo Skrull debatió sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos pedían arrasar todo el planeta con fuego orbital. Otros advertían que hacerlo sería reconocer la incapacidad de someter a una colonia humana. Y ese reconocimiento podría sembrar dudas en otros mundos conquistados. Nunca antes habían tenido que enfrentar a un rival que en lugar de quebrarse se fortalecía con la derrota. Nunca antes habían visto que la derrota de unos pocos se transformara en inspiración para millones. Elías comprendía que la batalla no se trataba solo de expulsar a los Skrull de Ardán. Se trataba de demostrar que los humanos tenían algo que ninguna otra especie poseía: la capacidad de ver esperanza en la oscuridad. La necesidad de luchar, incluso cuando no había garantía de sobrevivir, porque para ellos la libertad valía más que la vida misma. Esa idea simple pero poderosa era lo que los Skrull no podían calcular con sus máquinas de guerra. La resistencia creció tanto que incluso algunos prisioneros liberados se unieron trayendo consigo información crucial sobre las bases enemigas, y pronto se trazó un plan audaz: atacar una de las instalaciones principales de suministro Skrull, situada en la periferia del planeta. Un movimiento suicida en apariencia, pero que si lograba tener éxito, cambiaría todo el curso de la guerra. Elías aceptó el liderazgo de la operación, no porque buscara gloria, sino porque entendía que alguien debía hacerlo. La noche de la incursión, el cielo de Ardán estaba cubierto de humo y fuego. Los humanos se movieron como sombras silenciosas, utilizando la oscuridad como aliada. Las máquinas de los Skrull no estaban preparadas para un enemigo que atacaba sin miedo a morir, que improvisaba cada paso y que veía la derrota como una oportunidad de aprender. El choque fue brutal. Los humanos destrozaron generadores, provocaron explosiones en cadena, y aunque muchos fueron abatidos,
el corazón del complejo enemigo quedó reducido a ruinas en pocas horas. Cuando la noticia se propagó más allá de Ardan, el rumor se convirtió en certeza. Los humanos no eran solo una molestia pasajera, eran una amenaza real para el dominio de los Skrull, y peor aún, eran un ejemplo peligroso para otros pueblos sometidos. La semilla de la rebelión había germinado, y ya nada podría detenerla. La victoria parcial en Ardan no significaba el fin de la lucha, pero sí había demostrado algo que resonó en toda la galaxia. Los humanos no solo podían sobrevivir contra los Skrull, sino también vencerlos, utilizando la creatividad y la astucia. Elías y los demás sobrevivientes comenzaron a organizar lo que ya no podía llamarse simplemente resistencia, sino un verdadero ejército improvisado, formado por ingenieros civiles, comerciantes, jóvenes, ancianos y niños, con determinación de hierro. Cada día descubrían nuevas formas de aprovechar los recursos limitados del planeta y convertirlos en herramientas de guerra. Incluso los animales nativos comenzaron a ser parte de estrategias de distracción y ataque, como si la naturaleza misma respondiera a la voluntad humana. Mientras tanto, los Skrull no podían entender cómo cada derrota se transformaba en experiencia, y cada error les hacía más peligrosos para los invasores. El Consejo Skrull envió emisarios para evaluar la situación, y uno de ellos, llamado Ralvik, informó con voz grave que los humanos habían comenzado a construir defensas improvisadas, pero increíblemente eficientes, como torretas con energía reciclada, y trampas inteligentes que desarmaban a las unidades Skrull, sin que nadie supiera cómo habían aprendido tan rápido. Los demás miembros del Consejo se miraban con incredulidad, y algunos comenzaron a cuestionar si la arrogancia de su especie los había llevado a subestimar a los humanos durante demasiado tiempo. Ralvik insistió que era un patrón que no podían ignorar, y que lo que estaba ocurriendo en Ardan podría ser la chispa que encendiera rebeliones en otros sistemas conquistados. Elías no buscaba fama ni títulos, pero entendía que cada decisión afectaba a millones de vidas. Cada movimiento de los Skrull podía ser fatal para los suyos, y cada acción humana podía inspirar a otros mundos a levantarse mientras planificaban su próximo ataque contra un depósito de armas enemigo. Conocieron a Mara, una joven con habilidades excepcionales para el diseño de explosivos y trampas mecánicas. Su ingenio era natural y su valor incomparable. Ella se convirtió en la estratega que transformó la improvisación en precisión, y sus planes demostraban que los humanos podían superar obstáculos que cualquier otra especie consideraría imposibles. Mientras se preparaban para la ofensiva, los Skrull intensificaron su presión, enviando naves de patrulla sobre Ardan y utilizando misiles de precisión para intentar quebrar la moral de los habitantes. Cada ataque fallido enseñaba a los humanos nuevas lecciones, y los sobrevivientes comenzaron a comprender algo fundamental: que los Skrull jamás aceptarían que la verdadera fuerza humana no residía en la tecnología ni en el poder militar, sino en su espíritu colectivo. La habilidad de adaptarse, de innovar, de levantarse, incluso cuando todo parecía perdido. En medio de los preparativos, Elías observaba cómo cada miembro del grupo
asumía riesgos extraordinarios sin esperar recompensas. Su corazón se llenaba de orgullo, porque comprendía que ese coraje era lo que hacía, humanos a los humanos, que su capacidad de sacrificio y su creatividad no tenían paralelo en la galaxia, y que cada batalla, cada pérdida, cada triunfo momentáneo era un paso más hacia algo mucho mayor que la mera supervivencia. Un mensaje que resonaría más allá de Ardan, que haría que los Skrull reconsideraran todo lo que creían saber sobre la vida y la fuerza a la noche antes del ataque final. Elías reunió a todos en lo que quedaba de la plaza central del planeta. Las luces de los edificios destruidos apenas iluminaban sus rostros, pero en esos ojos se veía determinación y fe en algo que trascendía a la propia guerra. Habló de coraje, de unidad, de la idea de que ningún imperio puede sostenerse si enfrenta seres que no conocen el miedo, y que luchan no solo por ellos mismos, sino por la esperanza de millones que podrían seguir su ejemplo. Sus palabras no fueron un discurso, fueron un recordatorio de lo que siempre habían sido y de lo que podían llegar a ser. Y cuando terminó el silencio, se rompió con aplausos y gritos de convicción. Cada corazón latía con fuerza. Cada mente estaba lista para enfrentar lo imposible. El ataque comenzó con el amanecer. Los humanos avanzaron como sombras sincronizadas en túneles y ruinas. Conocían cada paso del enemigo, anticipaban cada movimiento, y con cada explosión demostraban que los Skrull no podían intimidarlos ni doblegarlos. Los sistemas de defensa enemigos eran derribados uno tras otro, y los soldados Skrull comenzaron a retroceder confundidos y furiosos. Enfrentaban a un enemigo que no obedecía las reglas convencionales. Un enemigo que improvisaba y que transformaba la derrota en aprendizaje al instante. Cada vez que los humanos caían, otros tomaban su lugar, como si la voluntad colectiva fuese una fuerza que nunca se agotaba al mediodía. El depósito de armas Skrull estaba en ruinas, y los supervivientes humanos celebraron su victoria, aunque sabían que aún no era el final. Pero aquel triunfo era un símbolo y un recordatorio para la galaxia entera, que los humanos no eran simples, presas de imperios conquistadores que podían inspirar miedo incluso a la especie más temida de la galaxia, porque eran impredecibles, inquebrantables y capaces de transformar cualquier situación en una oportunidad de resistencia. Mientras Elías contemplaba el horizonte ardiente de Ardan, comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba y que cada victoria era solo un paso en un camino más largo. Pero no importaba cuántos enemigos se enfrentaran, ni cuántas dificultades se interpusieran. Los humanos tenían algo que ningún imperio podría destruir: su espíritu. Y esa fuerza invisible se estaba convirtiendo en la leyenda que recorrería toda la galaxia, y que los Skrull nunca olvidarían. Tras la victoria en el depósito de armas de Ardan, la resistencia humana comenzó a crecer, y no solo en número, sino en confianza. Los sobrevivientes comprendieron que podían desafiar a los Skrull, y que su ingenio y espíritu eran armas más poderosas que cualquier nave o tecnología avanzada. Mientras tanto, los comandantes Skrull comenzaron a percibir que algo cambió en su imperio, que la arrogancia ya no bastaba para mantener sometidos a los humanos, y que la simple idea de enfrentarlos provocaba dudas entre las filas más jóvenes que nunca habían visto a su especie fallar. Elías
y Mara lideraban la reorganización de la resistencia. No solo defendían, sino que empezaban a planear ofensivas coordinadas con precisión y audacia, jamás vista entre civiles improvisados. Transformaban fábricas abandonadas en arsenales y laboratorios improvisados donde se creaban armas, trampas y estrategias que parecían imposibles para seres sin entrenamiento militar formal. Cada victoria generaba un efecto dominó, inspirando a otras colonias humanas, dispersas en planetas lejanos, a organizarse y luchar, y la galaxia comenzó a escuchar rumores de que los humanos no se rendían, y que su obstinación estaba cambiando las reglas del juego. Los Skrull enviaron flotas mayores y maquinaria de guerra avanzada, pero cada intento de sofocar la resistencia era frustrado por tácticas humanas impredecibles. Sus movimientos eran rápidos e ingeniosos, y muchas veces riesgosos, pero calculados con un instinto que los Skrull no podían comprender mientras Elías observaba el mapa de la ciudad devastada. Comprendía que la verdadera fuerza de su especie no residía en la fuerza bruta ni en la estrategia convencional, sino en la capacidad de adaptarse, de improvisar y de mantener la esperanza, aun cuando todo parecía perdido. Durante una de las incursiones, un grupo de exploradores humanos descubrió un transmisor antiguo que había pertenecido a un conquistador Skrull retirado, y con él pudieron interceptar comunicaciones estratégicas revelando planes secretos y debilidades que los invasores habían intentado ocultar. Esa información permitió a Elías planear ataques quirúrgicos que dañaban puntos críticos sin necesidad de enfrentamientos directos, lo que demostraba una vez más que los humanos podían convertir cualquier recurso a su favor y que la paciencia y el ingenio eran tan letales como cualquier arma de destrucción masiva. Mientras los combates se extendían, Mara diseñaba trampas que aprovechaban la geografía del planeta y los recursos naturales. Cada emboscada era un ejemplo de creatividad humana. La resistencia no solo sobrevivía, sino que comenzaba a ganar terreno. Y los Skrull, por primera vez en 1080 su historia, comenzaron a considerar la posibilidad de que enfrentar humanos no era una batalla que se podía ganar con poder militar solamente, sino que requería entender algo que estaba más allá de su lógica y de su arrogancia. Elías observaba a su gente y comprendía que esa resiliencia no era solo instinto de supervivencia, sino una elección consciente. Cada persona decidía cada día continuar luchando sin garantías de victoria, pero con una certeza interna de que rendirse no era una opción y que esa fuerza colectiva era invisible pero invencible a los ojos de sus enemigos. Y mientras los Skrull acumulaban poder y tecnología, los humanos acumulaban coraje, unidad y una comprensión profunda de que cada derrota podía transformarse en aprendizaje. Y cada error en estrategia. En el consejo de los Skrull, la tensión aumentaba. Algunos proponían bombardear los planetas humanos para eliminarlos de raíz. Otros dudaban y comenzaban a ver cómo la propaganda sobre la invencibilidad de su especie se desmoronaba con cada victoria humana. Y esa inseguridad comenzó a propagarse entre sus colonias conquistadas, sembrando miedo y dudas en aquellos que, antes, los habían obedecido sin cuestionar. Y Elías entendió que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla,
sino también en la mente de quienes habían sido sometidos una noche. Mientras la resistencia descansaba bajo los restos de un edificio destruido, Elías miró las estrellas y reflexionó sobre lo que hacía únicos a los humanos: su habilidad para aprender, adaptarse y unir fuerzas incluso en las circunstancias más desesperadas. Era lo que los Skrull jamás podían replicar. Ellos podían construir imperios, máquinas, armas, pero no podían replicar la creatividad nacida de la esperanza y el coraje que brillaba en los ojos de cada humano que se levantaba a pelear a un herido, a un cansado, a un asustado. Y esa fue la lección que la galaxia estaba empezando a aprender mientras la primera ofensiva coordinada contra la flota Skrull comenzó a tomar forma. Los humanos demostraban que su espíritu era más rápido, más astuto y más impredecible que cualquier máquina. El ataque no solo tenía como objetivo destruir material enemigo, sino enviar un mensaje claro a toda la galaxia que los humanos podían desafiar a la especie más temida, y que su resistencia no era un accidente, sino un recordatorio de que la voluntad y la creatividad podían superar el miedo y la opresión. Cuando la primera nave Skrull fue derribada por tácticas improvisadas, utilizando minas magnéticas y ataques sorpresa, los comandantes de la flota quedaron impactados. La incredulidad se mezcló con el temor. Por primera vez en siglos comenzaron a percibir que los humanos no eran simplemente una especie débil y prescindible, sino un rival capaz de cambiar el curso de la historia galáctica. Y mientras Ardan se convertía en símbolo de resistencia, Elías y Mara comprendían que su lucha apenas comenzaba, pero que cada acción demostraba que la fuerza de los humanos no residía solo en su cuerpo, ni en su tecnología, sino en algo más profundo e indestructible. La chispa de la resistencia humana se estaba convirtiendo en un fuego que podía encender toda la galaxia. Y los Skrull lo sabían, pero aún no podían contenerlo, porque cada intento de destruir a los humanos solo los hacía más ingeniosos, más unidos y más peligrosos. Y mientras las estrellas brillaban sobre Ardan, Elías comprendió que ese espíritu sería la clave para desafiar cualquier imperio, y que la galaxia estaba a punto de aprender que enfrentarse a los humanos significaba enfrentar algo que ningún poder podía destruir. Mientras la resistencia humana en Ardan continuaba creciendo, el ecosistema de la guerra comenzó a transformarse. Los humanos ya no solo defendían sus ciudades, sino que iniciaban incursiones audaces en territorios controlados por los Skrull. Y cada victoria, por pequeña que pareciera, enviaba ondas de esperanza a otros planetas, colonias y sistemas donde los humanos vivían bajo la opresión de la especie más temida de la galaxia. Elías y Mara lideraban cada operación con precisión y coraje, mostrando que la creatividad y la unidad podían superar la fuerza bruta de cualquier enemigo. Cada misión era un aprendizaje, cada error era convertido en estrategia, y cada vida sacrificada se convertía en símbolo de resistencia. Los Skrull comenzaron a notar que la reputación de los humanos se expandía más rápido que sus flotas. Rumores de sus victorias llegaron a mundos conquistados hace siglos, y en cada lugar donde las historias se contaban, los habitantes comenzaban a preguntarse si realmente era imposible desafiar a los Skrull. Mientras tanto, Elías entrenaba a nuevos reclutas humanos, no con tácticas militares tradicionales, sino enseñándoles a improvisar, a usar cualquier recurso, cualquier herramienta,
cualquier entorno a su favor, demostrando que la verdadera fuerza humana no estaba en las armas, sino en la inteligencia, la creatividad y la voluntad de no rendirse nunca. Durante una incursión en un sistema cercano, un grupo de humanos liderado por Mara logró sabotear una estación de suministro Kroll sin sufrir bajas, utilizando pequeños dispositivos construidos con piezas de tecnología reciclada y conocimientos improvisados. Esa victoria se convirtió en leyenda instantánea entre los humanos y en miedo creciente entre los Kroll, que comenzaron a percibir que no enfrentaban simplemente a enemigos, sino a una especie que aprendía, evolucionaba y se adaptaba más rápido de lo que ellos podían anticipar. Y la chispa de la rebelión comenzó a encender pequeñas llamas de resistencia en otros planetas controlados por los Krollelias. Observaba a su gente con orgullo y temor, porque comprendía que cada victoria los acercaba a la atención directa del imperio más temido y que cada batalla ganada podía atraer represalias devastadoras. Pero también sabía que la humanidad tenía algo que ninguna especie podía destruir: su capacidad de aprender, de adaptarse y de inspirarse mutuamente. Y mientras entrenaban y planeaban nuevas operaciones, los humanos comenzaron a comunicarse entre sí en toda la galaxia, creando una red improvisada de información y estrategias. Una red que los Kroll no podían interceptar ni controlar, y que demostraba que la verdadera fuerza humana no residía en sus armas, sino en su unidad y en su ingenio colectivo. En un planeta estratégico cercano, los Kroll lanzaron una ofensiva masiva esperando aplastar la resistencia. Pero se encontraron con trampas, emboscadas y estrategias que parecían imposibles de anticipar. Los humanos utilizaban la geografía, los escombros e incluso la sorpresa para neutralizar tecnología superior, y cada fracaso Kroll alimentaba la confianza humana. Elías y Mara supervisaban cada movimiento, enseñando a sus equipos a adaptarse sobre la marcha, a improvisar, a utilizar cada recurso y cada error para volverse más fuertes. Y mientras los Kroll acumulaban tropas, los humanos transformaban su aparente debilidad en ventaja. Los Kroll comenzaron a darse cuenta de que sus cálculos de guerra no servían contra los humanos. Cada batalla perdida, cada estrategia fallida, erosionaba la moral de sus tropas, y los líderes más jóvenes comenzaron a cuestionar la omnipotencia de su especie. Mientras tanto, la red humana crecía, inspirando a otras colonias a levantarse y a desafiar a sus opresores. La galaxia estaba comenzando a cambiar, y los humanos se convertían en un símbolo de esperanza y fuerza, una advertencia viva para los Kroll de que su imperio no podía depender solo del miedo y la fuerza bruta durante una misión crucial. Elías y Mara lideraron un ataque combinado para liberar un grupo de prisioneros humanos que habían sido capturados en sistemas lejanos. La operación fue peligrosa y arriesgada, pero la coordinación, la creatividad y la determinación de los humanos hicieron que el plan funcionara a la perfección. Cada liberado se unió inmediatamente a la resistencia, demostrando que el espíritu humano era contagioso y que la voluntad de luchar no podía ser detenida. Mientras los Kroll miraban, comenzaron a comprender que enfrentar a los humanos era diferente a cualquier otra guerra que hubieran librado, y que la leyenda de esta especie comenzaba a superar cualquier estrategia o poder militar. Elías observaba a su gente mientras recuperaban territorios y liberaban colonias,
y comprendía que los humanos eran especiales no por fuerza ni tecnología, sino por su resiliencia, su creatividad, su unidad y su capacidad de inspirar y enseñar a otros a levantarse. Cada triunfo aumentaba la leyenda de los humanos, y mientras los Skrull se reorganizaban y planeaban su próximo ataque, Elías sabía que cada batalla ganada, cada vida salvada y cada acto de ingenio humano estaba marcando la diferencia, y que esa chispa de resistencia estaba destinada a convertirse en un fuego que podría transformar la galaxia. Los informes de los Skrull hablaban de incredulidad, miedo y confusión, porque nunca antes habían enfrentado un enemigo que creciera más fuerte con cada ataque, más ingenioso con cada derrota y más decidido con cada sacrificio. Y mientras la resistencia humana continuaba expandiéndose, Elías y Mara comprendieron que la verdadera guerra no era solo militar, sino mental y espiritual, porque los humanos tenían algo que ninguna fuerza podía destruir: su espíritu indomable, y esa fuerza estaba comenzando a cambiar el equilibrio de toda la galaxia. Cuando me indiques, puedo continuar con parte 6, manteniendo el mismo estilo épico y fluido, mostrando el clímax de la confrontación entre humanos y Skrull, y cómo la humanidad demuestra su verdadero valor. ¿Quieres que siga con parte 6 ahora? El conflicto en la galaxia había alcanzado un punto crítico. Los Skrull nunca habían imaginado que una especie aparentemente débil y frágil pudiera convertirse en la mayor amenaza para su imperio. Y mientras sus flotas se reorganizaban en Ardán y en sistemas cercanos, los humanos continuaban mostrando una capacidad sorprendente para adaptarse y superar cualquier obstáculo. Elías observaba los mapas estelares y planeaba movimientos que mezclaban ingenio, estrategia y pura audacia. Cada ataque humano estaba diseñado no solo para dañar al enemigo, sino para enviar un mensaje que recorría la galaxia, anunciando que los humanos no se rendían y que su resistencia era imparable. Mara y sus equipos habían convertido cada planeta liberado en un centro de aprendizaje improvisado, enseñando a los humanos a usar su entorno a su favor, a improvisar con recursos limitados y a coordinarse en operaciones que parecían imposibles, pero que funcionaban gracias a la creatividad y la voluntad colectiva de cada individuo. Mientras tanto, los Skrull empezaban a notar que sus tácticas tradicionales ya no funcionaban. Sus computadoras de estrategia fallaban porque no podían predecir la imprevisibilidad humana, y cada error Skrull se traducía en ventajas tácticas para los humanos, que aprendían más rápido de cada derrota. En una de las ofensivas más audaces, hasta ese momento, los humanos atacaron un convoy de suministro que atravesaba un cinturón de asteroides. La operación fue extremadamente peligrosa, porque las naves Skrull estaban armadas con misiles de largo alcance y escudos reforzados. Pero Elías utilizó un plan ingenioso, combinando maniobras en gravedad variable, trampas improvisadas y ataques coordinados desde varios ángulos para desarmar a las naves enemigas sin sufrir pérdidas humanas significativas. Cada movimiento estaba calculado, y cada improvisación mostraba que los humanos podían transformar cualquier desventaja en victoria. Mientras los Skrull sufrían derrota tras derrota, comenzaron a discutir entre ellos sobre la naturaleza de los humanos. Algunos proponían estudios más profundos para entender
por qué esta especie se comportaba de manera tan impredecible. Otros simplemente no podían aceptar que un grupo de seres sin disciplina militar tradicional pudiera superarlos repetidamente, y la duda se filtraba incluso en sus filas más leales, mientras los humanos celebraban cada victoria, entendiendo que su fuerza no residía en el poder, sino en la voluntad, la unidad y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Elias sabía que la batalla final se acercaba y que la verdadera prueba no era solo la fuerza de sus armas, sino la resistencia de su espíritu y la determinación de su gente. La estrategia humana se basaba en aprovechar la sorpresa, la creatividad y la intuición, y mientras los Skrull acumulaban recursos y planeaban emboscadas sofisticadas, los humanos aprendían a anticipar, improvisar y utilizar incluso los errores del enemigo a su favor. Y esa combinación de inteligencia, coraje y cooperación demostraba que los humanos eran mucho más que simples supervivientes. Durante la preparación del enfrentamiento decisivo, los humanos liberaron prisioneros de varias colonias Skrull, reclutando a más individuos para unirse a la resistencia y ampliando su red de inteligencia. Cada persona entrenada compartía su experiencia con otros, multiplicando la eficacia de la resistencia de manera exponencial, mientras los Skrull seguían subestimando su capacidad para adaptarse y aprender rápidamente. Y cada victoria humana, por pequeña que pareciera, debilitaba la moral enemiga y fortalecía el espíritu colectivo de los humanos. La batalla final se libró en un planeta estratégico, donde convergían rutas comerciales y militares. Los humanos utilizaron cada recurso disponible, mientras los Skrull desplegaban toda su fuerza, esperando una victoria aplastante. Pero cada maniobra de los humanos demostraba creatividad, astucia y coraje. Su coordinación era perfecta. Cada ataque medido y cada sacrificio convertido en ventaja estratégica, y mientras las naves caían, los sistemas se desactivaban y las tropas retrocedían, los Skrull comprendieron por primera vez que estaban enfrentando algo más que simples soldados. Eran enfrentando una fuerza que no se podía medir con tecnología ni intimidación, sino con espíritu, ingenio y unidad humana. Elias observaba a su gente avanzar mientras liberaban instalaciones clave y protegían a los civiles, entendiendo que el verdadero poder de los humanos no residía en la cantidad de armas, sino en su resiliencia, capacidad de improvisar y la determinación de no ceder jamás. Y mientras los Skrull comenzaban a retirarse ante la efectividad de la resistencia, la galaxia comenzaba a presenciar un cambio histórico. La especie más temida estaba aprendiendo que los humanos no se someten, no se rinden, y su fuerza radica en algo que ninguna tecnología puede destruir. Cuando la batalla concluyó, los sobrevivientes humanos reunidos en el centro del planeta celebraban no con arrogancia, sino con humildad y orgullo, porque comprendían que la verdadera victoria no era solo militar, sino espiritual. Habían demostrado que incluso contra la especie más poderosa de la galaxia, su voluntad, ingenio y cooperación podían prevalecer, y mientras Elias y Mara miraban el horizonte estrellado, comprendieron que el ejemplo de su resistencia cambiaría para siempre la percepción de los humanos en la galaxia, y que ahora cada especie comprendería que enfrentar a los humanos significaba enfrentar algo que ningún poder podía derrotarla. Galaxia entera parecía contener el aliento,
mientras los humanos consolidaban su posición tras la victoria en Ardán y en los sistemas cercanos, ya no eran simples supervivientes, sino un símbolo de esperanza y desafío para todos los mundos sometidos por los Skrull. Cada victoria humana se propagaba como un incendio invisible que inspiraba a los que antes habían aceptado la opresión. Y mientras Elías y Mara supervisaban la reconstrucción de ciudades, el entrenamiento de nuevos reclutas y la organización de flotas de transporte y defensa, comprendían que la verdadera fuerza de su especie residía en algo que ningún imperio podía calcular: su ingenio colectivo, su resiliencia inquebrantable y su capacidad de transformar cada derrota en aprendizaje. Eran armas más poderosas que cualquier misil o nave de guerra. Los Skrull observaban desde sus flotas con incredulidad y temor, porque por primera vez la supremacía que habían conocido durante siglos se tambaleaba, y los informes hablaban de una especie que aprendía más rápido de cada error que cometían, de un enemigo que no obedecía lógica militar alguna. Y mientras sus generales debatían entre la necesidad de rendirse o intensificar el ataque, la semilla del miedo comenzaba a germinar en sus filas, y los colonos que antes vivían sometidos empezaban a rebelarse con cautela, inspirados por la persistencia humana y por la certeza de que resistir era posible y que nadie podía doblegar a un pueblo que luchaba no solo por la supervivencia, sino por la libertad. Elías caminaba entre los suyos mientras la flota humana se preparaba para enviar suministros y refuerzos a los planetas más lejanos. Cada rostro reflejaba determinación y coraje. Cada gesto demostraba que la humanidad no necesitaba intimidar con fuerza física para hacerse respetar, sino que bastaba con mostrar su ingenio, unidad y voluntad de no rendirse. Mientras Mara coordinaba comunicaciones y estrategias de ataque preventivo contra los Skrull, comprendían que su éxito no dependía de la superioridad tecnológica, sino de la rapidez con la que podían adaptarse y aprender de cada situación, y que mientras los humanos tuvieran esa chispa de creatividad y esa unión, nada ni nadie podría detenerlos. La batalla final en el planeta central del sector Skrull se libró no solo con armas, sino con inteligencia, astucia y coraje colectivo. Los humanos utilizaron la geografía del terreno a su favor, trampas mecánicas improvisadas y maniobras sincronizadas que confundieron incluso a los comandantes más experimentados. Los Skrull no podían anticipar cada decisión humana, porque cada acción parecía surgir de una mente que combinaba lógica, intuición y la voluntad de proteger a su gente mientras las naves caían. Los sistemas se desactivaban y las tropas enemigas retrocedían. Los humanos demostraban que la fuerza verdadera residía en su espíritu indomable y en su capacidad de unirse para superar cualquier desafío. Elías y Mara observaron cómo los Skrull finalmente comprendían que habían subestimado algo imposible de medir ni calcular: la resiliencia humana, su creatividad frente al peligro y su unidad colectiva eran fuerzas que ninguna máquina, ninguna estrategia y ninguna intimidación podía vencer. Y mientras los humanos liberaban colonias, reconstruían sistemas y enseñaban a otros a resistir, la galaxia empezaba a cambiar, porque cada acto de coraje humano demostraba que incluso la especie más temida podía ser desafiada, y que la verdadera grandeza no se medía por poder militar, sino por la capacidad de mantener la esperanza, aprender, adaptarse y proteger a los suyos.
cuando el humo de la última batalla se disipó. Los humanos reunidos en Ardán celebraban en silencio no con arrogancia, sino con orgullo y humildad, porque entendían que lo que habían logrado era más grande que cualquier victoria física. Habían demostrado que la inteligencia, la creatividad, la unidad y la voluntad de no rendirse eran armas más poderosas que cualquier imperio, y que cada vida sacrificada había construido algo que ningún enemigo podría destruir: su espíritu colectivo y su capacidad de inspirar a otros. Los Skrull retiraron sus fuerzas y por primera vez en siglos aceptaron que la galaxia había cambiado, que su reputación de invencibles ya no era absoluta, y que los humanos habían establecido un nuevo estándar de resistencia, astucia y coraje. Mientras Elías y Mara miraban las estrellas, comprendieron que su misión no había sido solo vencer un enemigo, sino enseñar al universo que enfrentar a los humanos significaba enfrentar algo más allá de la fuerza bruta, que significaba enfrentar ingenio, resiliencia, creatividad y un espíritu indomable que transformaba cualquier adversidad en victoria. La galaxia comenzó a recordar ese día como el momento en que la especie más temida enfrentó a su rival definitivo, y comprendió que los humanos eran mucho más que frágiles criaturas. Eran el recordatorio viviente de que ninguna opresión podía derrotar la esperanza, la inteligencia y la unidad de un pueblo decidido a sobrevivir y a proteger lo que amaba. Y mientras los vientos de cambio recorrían los sistemas, Elías y Mara sonrieron sabiendo que los humanos habían escrito su propia leyenda y que nada podría borrar el fuego que habían encendido en los corazones de todos aquellos que deseaban libertad y justicia.